La amiloidosis cardíaca se consideraba una de las llamadas enfermedades raras por infrecuentes. Sin embargo, en los últimos años parece estar más presente en la población. Su diagnóstico resulta cada vez más sencillo y menos invasivo, y las nuevas opciones terapéuticas con beneficio pronóstico demostrado están cambiando el paradigma de esta enfermedad. ¿Cuál es su prevalencia real? ¿Es óptimo el tratamiento actual? ¿Cómo se puede mejorar? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Bienvenidos de nuevo a Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte y José Luis Vázquez realiza este episodio en el que contamos con la moderación de Gonzalo Alonso Salinas, cardiólogo en el Hospital Universitario de Navarra en Pamplona. Hola, doctor. Hola, Alicia. Hola, oyentes de Cardio Podcast. Gonzalo, el análisis de este programa está enfocado en la amiloidosis, una cardiopatía aparentemente inusual, pero de la que vamos a oír hablar cada vez más, ¿no? Bueno, Alicia, como bien has dicho al principio, el paradigma de esta enfermedad ha cambiado. La simplificación de su diagnóstico ha hecho que nos demos cuenta de que su prevalencia es bastante mayor de lo que pensábamos previamente. Y además estamos conociendo mejor su fisiopatología, tenemos más arsenal terapéutico para hacerle frente. Esto lo ponen como una de las patologías emergentes dentro del entorno de la cardiología actual y por eso hacemos este podcast. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Pfizer. Pues quizá, Gonzalo, lo primero sería describir cómo de presente está la patología en la población. Hoy contamos con 3 invitados con experiencia en el campo de la amiloidosis cardíaca, que son Xavier Arana Achaga, cardiólogo en el Hospital Universitario de Donostia, en Guipúzcoa. Bienvenido, Xavier. Hola, Alicia. Hola, Gonzalo. María Gallego Delgado, cardióloga en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Hola, doctora. Hola a todos. Gracias por la invitación. Y Jesús Piqueras Flores, cardiólogo en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. Hola, Jesús. Hola, buenas tardes. Gracias a todos. Bueno, bienvenidos todos. Es un placer contar con vosotros 3 para este debate. Voy a aprender muchísimo de vosotros. Bueno, he estructurado el debate en 3 bloques. El primero en el que hablemos de la prevalencia, contextualizando dentro de la práctica clínica. El segundo bloque, algo más de esta prevalencia hablando de herramientas que tenemos para hacer el screening. Y un tercer bloque de herramientas terapéuticas y de qué esperamos en el futuro de la patología. Así pues, empiezo con la prevalencia. Empiezo por Xavier. La amiloidosis cardíaca está catalogada como enfermedad rara. Sin embargo, hoy en día ya parece que no es tan rara. Cada vez la diagnosticamos más. ¿Crees que por la simplificación del diagnóstico? Sí, indudablemente, ¿no? La gamografía ha supuesto un hito en el desarrollo de esta enfermedad. Con la gamografía estamos diagnosticando cada vez más casos y si la buscas, evidentemente, no es una enfermedad rara. Cada vez los cardiólogos estamos más acostumbrados a diagnosticar esta entidad, sobre todo en la población mayor. María, si no me equivoco, tú pasas la consulta de familiares en Salamanca y además también formas parte de la unidad de imagen cardíaca, con lo cual estás unida a esta enfermedad por varios sitios. Creo que es la indicada para contestar a la pregunta de ¿crees que sospechamos la amiloidosis en los casos que realmente tenemos que sospecharla? ¿La sospechamos poco? ¿La sospechamos mucho? A ver, yo estoy un poco sesgada porque me formé en Puerta de Hierro. Entonces, todo el que pasa por allí ya tiene la amiloidosis como uno de sus diagnósticos diferenciales. Pero creo que afortunadamente estamos consiguiendo aumentar el número de diagnósticos y, como he dicho antes, la prevalencia no es una enfermedad rara. Tenemos 3 escenarios clínicos que son claves, que son la insuficiencia cardíaca, donde se ha documentado hasta un 10-15% de pacientes con amiloidosis, la estenosis aórtica, especialmente aquellos pacientes que van a TAVI, con una prevalencia hasta el 16%, y el tercer escenario es la hipertrofia. Entonces, desde el punto de vista de la imagen, pues tenemos unos rasgos muy típicos, especialmente en el eco, si bien es verdad que si esperamos a tener un eco típico de amiloidosis, hemos llegado tarde. Entonces hay que ser proactivos al buscarla. Y para esto yo creo que es muy importante tener un poquito protocolizado qué hacer con estos pacientes. Por ejemplo, en nuestra consulta de familiares, los pacientes con una hipertrofia, que nos remiten por hipertrofia, si son ya de más de 65 años y tienen algún red flag, ya iniciamos el estudio de amiloidosis cardíaca. Del mismo modo, tenemos protocolizado que si en las gamografías óseas por otras causas se identifica algún caso que capte, también nos lo mandan a la consulta. Y siendo proactivos e intentando automatizar las cosas, es como finalmente consigues diagnosticar a los pacientes. Sí, me has hablado del diagnóstico enfocado en la imagen. Jesús, tú que eres clínico y te basas pues eso, más en el día a día del paciente, de que te llega a la consulta, y además hace poco publicasteis un estudio que era muy interesante sobre la estenosis del canal medular y su relación con la amiloidosis.
¿En qué pacientes o qué esperarías? O sea, ¿en qué pacientes esperarías encontrar amiloidosis hablando desde el punto de vista clínico, en consulta? Bueno, yo creo que actualmente, como ya hemos comentado, los cardiólogos estamos muy familiarizados con esta entidad. Estamos diagnosticándola mucho más y manejándola con mucha más frecuencia. Creo que ahora es un poco la época de otras especialidades como la medicina interna. Debe dar un salto en la mejora del proceso de diagnóstico porque ellos ven muchos pacientes. Y desde el punto de vista clínico, con respecto a lo que comentaba María, creo que la IC, la estenosis aórtica, sobre todo de bajo flujo, bajo gradiente, son dos nichos muy importantes donde podemos detectar pacientes. Y yo también me quedaría con la afectación tegumentaria, sobre todo con el túnel del carpo, más aún bilateral, ¿no? donde yo creo que la prevalencia de la enfermedad puede ser relevante y donde se puede hacer un diagnóstico precoz y coste efectivo. Yo creo que sobre todo las formas bilaterales, en varones, por encima de los 65 años, creo que tenemos que tener siempre muy presente el túnel del carpo como una red flag que nos haga pensar en amiloidosis. Es cierto que nosotros en el trabajo de estenosis de canal lumbar planteamos un screening también de amiloidosis y sin embargo nos encontramos con una prevalencia muy bajita del 1% y sin embargo, que es un poco lo difícil, un número muy elevado de red flags. El 55% tenía criterios para hacer el diagnóstico de sospecha. Estás escuchando Cardio Podcast. Bueno, si algo ha quedado claro con estas 3 intervenciones es que no estamos ante una patología rara y que tenemos que sospecharla en algunos casos. Y esto es algo muy interesante para lo siguiente que viene ahora, el segundo bloque. Yo me pregunto que si tenemos las herramientas para hacer el mejor screening, algo que nos ayude a apuntar bien para saber a qué pacientes hacer amiloidosis, y nos basamos en una publicación de este año, del año 2023, llamada T-Amilo, en el cual hasta aquí nuestro primer autor se publicó en el JACC, por cierto. No es una revista precisamente de bajo nivel de impacto. Y está aquí nuestro primer autor, Xavi, y Jesús, que tú también colaboraste, ¿no? Como autor del trabajo. ¿Nos podéis contar cómo se planteó el estudio, la metodología? Pues todo empezó en un congreso de la SEC cuando me junté con la doctora Goena, que tú la conoces, y me dijo, hay que hacer algo con los casos de amiloidosis que tenemos, Xavi, tenemos que hacer algo. Yo creo que lo que en aquellos tiempos se decía, o lo que dicen actualmente las guías, ¿no? Hacer gamografía a todos con un septo mayor de 12, igual a mayor de 12 y alguna red flag, alguna de ellas tan inespecíficas como trastornos de conducción, como bloqueo de rama, como estenosis aórtica, insuficiencia cardíaca, supondría hacer un screening casi a toda la población a partir de cierta edad, porque esas características son muy frecuentes en la población en una consulta ordinaria de cardiología de nuestro ámbito, ¿no? Entonces, creemos que habría que definir mejor esa población, detectar aquellos pacientes que probablemente eran amiloidosis, y en eso nos pusimos. Cogimos todas las gamografías que hicimos desde el 2016 hasta el 2021, hicimos dos grupos, aquellos con diagnóstico definitivo, con una captación grado 2-3 y con el estudio hematológico normal, y aquellos que no tenían captación en la gamografía. Analizamos todas las variables clínicas, la historia clínica, ecocardiográficas, resonancia, analíticas, y vimos pues qué factores eran los más predictores a un diagnóstico de amiloidosis. Y fueron pues la edad, el sexo varón, que es prácticamente o mucho más frecuente en el sexo masculino, el grosor del septo, el túnel del carpo, como ha dicho Jesús, y el bajo voltaje en el electro. Con eso conseguíamos una área bajo la curva muy buena para predecir amiloidosis, el diagnóstico, y luego entonces es cuando buscamos a gente en otros centros de España pues para, digamos, validar nuestros datos. Y te encontraron a ti, Jesús, entre otros. Sí. Tú también has participado en este estudio y has incorporado este estudio en la consulta. Sí, el estudio, la verdad es que tengo que agradecer a Xavi y a su equipo la facilidad de participar, lo fácil que fue colaborar con ellos. Participamos en la fase de validación y la verdad es que yo creo que es un score muy sencillo que podemos utilizar tanto en la planta como en la consulta general y sobre todo tener en cuenta, ¿no? Lo que comentaba Xavi, ¿no? la abundancia de red flags y de posibles sospechas y un poco utilizar esta herramienta para mejorar el rendimiento diagnóstico y hacer un uso de los recursos mejores.
Yo creo que además, bueno, pues enfatiza un poco la necesidad de utilizar ese tipo de herramientas. Es cierto que en los últimos años se han publicado múltiples scores, el de la Clínica Mayo, el RISE para el tema de las TAVIs y demás, pero yo creo que este score es muy sencillo, a nivel clínico es muy interesante y además está validado y tiene mucha utilidad en sospecha de cariopatía hipertensiva, en estenosis aórtica y en IC, que también le da un valor adicional. Bueno, pues sí, María, a ti te voy a preguntar un poquito más allá. Nosotros ya tenemos el diagnóstico de amiloidosis y ahora, hace poco, tú publicaste en Medicina Clínica un estudio que ahondaba en la necesidad del estudio genético de todos estos pacientes y por ahí va a ir la pregunta. ¿Le haces estudio genético a todos? ¿No? A ver, estos pacientes la mayoría son muy mayores, entonces siempre ha habido una resistencia a hacerle el estudio genético a los pacientes muy mayores, pues porque claro, dices, ¿cómo va a ser esto de origen genético? Y precisamente la idea de hacer este trabajo surge cuando me invitaron a la reunión de la sección del grupo de cardiología geriátrica a hablar de esto, de la indicación de la genética en los pacientes mayores con amiloidosis transthyretina. Y revisé un poco en aquel momento y aunque las guías ya lo recomiendan basándose en 2 criterios que son perfectamente válidos y que por sí mismo justifican la indicación del estudio genético, como es, por un lado, identificarse una causa hereditaria, vas a poder estudiar a la familia y se van a beneficiar del estudio, y por otro, que en aquel momento la única manera de poder prescribir fármacos específicos eran las formas hereditarias. Entonces, bueno, aunque fuera un porcentaje pequeñito de pacientes, pues al menos se iban a beneficiar del tratamiento. Entonces, solo con esto ya debería ser suficiente. Además, pues el test genético es que está financiado por la propia industria y si no tenéis a los centros de referencia para genética, que es un gen pequeñito que es muy fácil y no es económico de secuenciar. En cualquier caso, vi que en pacientes mayores concretamente, siguiendo el criterio de la OMS, de mayores de 75 años, pues no había ningún trabajo específico en aquel momento, que luego ya han publicado los centros grandes sus series. Y bueno, pues lo que obtuvimos pues fue reproducible a lo que han publicado estos centros grandes. Como puerta de hierro, en nuestro caso la prevalencia de formas hereditarias en mayores era de un 6,5% y en nuestro caso no encontramos ninguna característica diferencial clínica que nos pudiera guiar pues, a este lado la genética, a este no. Entonces, por eso, pues, en nuestra opinión, pues, respalda la recomendación de la guía que hay que hacérselo a todo el mundo. Es verdad que nosotros no valoramos sistemáticamente neurológicamente a los pacientes con amiloidosis transthyretina, solo aquellos que ya no salen de forma hereditaria. Otros centros sí que lo tienen protocolizado así. Pues muy interesante. Yo me queda una duda. Yo a veces recibo pacientes de otros servicios que tienen una gamografía y una captación leve, una captación grado 1 de Perugini en la gamografía. Vosotros, voy a empezar contigo, Xavi, ¿qué hacéis con estos pacientes? ¿Los seguís? ¿Le repetís la gamografía a los meses? ¿No? Depende un poquito del estudio hematológico, ¿no? Si además tienes un componente monoclonal en sangre sugestiva de una AL, entonces tienes que ir a la biopsia. En caso de que el estudio hematológico sea normal, nosotros de momento seguimos a esos pacientes porque creemos que pueden ser estadios muy iniciales de amiloidosis, ATTR, y entonces pues, en 1 año o 2 repetimos la gamografía. Y alguno de esos casos que han sido un grado 1, al cabo de 2 años pues ya han sido un grado 2, grado 3, confirmándose el diagnóstico y en una fase todavía más precoz que otros. Nosotros también intentamos completar el estudio con resonancia cardíaca si el paciente creemos que la va a tolerar. Es verdad que probablemente la gamma sea muchas veces más precoz que la resonancia, pero con los mapas, los centros que lo tienen, vemos que sí que a veces empieza ya a depuntar, a elevarse los valores del volumen extracelular y puede ser pues, un marcador de que efectivamente ese paciente va a hacer una amiloidosis. Yo creo que en estos casos haría una resonancia para estar seguros y nosotros también estamos siguiendo a estos pacientes para ver en la evolución cómo van y si luego cumplen criterios diagnósticos no invasivos. Seguimos desarrollando esta puesta en común en amiloidosis con Xavier Arana, María Gallego y Jesús Piqueras, de la mano de Gonzalo Salinas. Después de actualizarnos en las cifras de prevalencia y las técnicas para mejorar el screening, toca hablar de las herramientas terapéuticas disponibles. Efectivamente, ya hemos repasado la prevalencia y nos hemos empapado un poco del estudio Amilo. Y ahora llega la parte de cómo tratar a estos pacientes. Entonces vamos a empezar por lo básico. Jesús, remitimos a todos los pacientes a la unidad de insuficiencia cardíaca. ¿De qué fármacos de la insuficiencia cardíaca actuales se van a beneficiar? ¿Cómo planteamos? Es una buena pregunta. Bueno, para empezar yo creo que depende del centro, de la disponibilidad que tenga de la unidad de IC y de cómo esté el paciente. Yo creo que al menos los pacientes que más complejos sean y más dificultad te ofrezcan en el manejo sí deberían ir a una unidad de insuficiencia cardíaca. Con respecto al tratamiento, bueno, ya hemos comentado en otros foros, ¿no? la discrepancia y
y lo controvertido que es el uso de IECARA-2 o sacubitril/valsartán, betabloqueantes, etc. Yo creo que aquí la clave es la eubolemia, el manejo de diuréticos, inicialmente de ASA y luego según vas combinando y viendo la respuesta del paciente. Creo que los SGLT2 también tienen cabida en estos pacientes, los estamos utilizando mucho y ahora en la REC ha salido la experiencia del grupo de Galicia y bueno, parece que son seguros y van bien. El uso de betabloqueante yo lo restrinjo a pacientes que lo necesiten por fibrilación auricular, por arritmias y con uso muy cuidadoso. Y luego también nosotros tenemos cierta experiencia con el uso de sacubitril/valsartán en pacientes que no están hipotensos o con tensiones justas y pensamos que ese componente de favorecer la vía del BNP puede ayudar a que mejore la eubolemia, vigilando mucho la función renal y el potasio. Entonces, bueno, yo creo que con esas herramientas puedes ir viendo y es un poco lo que solemos hacer en nuestro día a día. Sí, a partir de aquí, a partir del tratamiento de insuficiencia cardíaca, nos surge ya el famoso tafamidis y todo el problema de financiación que acompaña. Entonces, ¿cómo debemos plantearlo? ¿A quién se lo damos? Xavi, ¿cuál es vuestra situación en Euskadi? Pues yo creo que nos tenemos que ceñir al menos a los criterios de inclusión de la TRACT. Ahí el beneficio es claro, disminución de la mortalidad, disminución de ingresos por insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces los pacientes de NIJA 1 o NIJA 3, pacientes con insuficiencia cardíaca previa, bien por ingreso o bien a nivel ambulatorio, a esos pacientes les tenemos que ofrecer, a no ser de que tengan otra comorbilidad, una disminución en la calidad de vida o por alguna otra patología. Y yo creo que esos pacientes se benefician. En Euskadi de momento ya tenemos como unos 8 o 9 pacientes que ya participaron en la TRAC y ya a esos les estamos dando tafamidis como una continuación del ensayo clínico, pero ya una vez en nuestra comunidad. Y ahora estamos ahí en esa pelea con la farmacia, pues a ver si nos financian al menos con los criterios de la TRAC. E incluso yo vería un poquito más allá, ¿no? Yo creo que los pacientes con un estadio muy precoz, que hoy en día con los scores y que esto estamos cogiendo a pacientes con estadios pues incluso sin haber presentado clínica de insuficiencia cardíaca. Esos pacientes probablemente son los que más se van a beneficiar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que pelear con la farmacia, aunque no sea un criterio de financiación por el ministerio, pues yo creo que esos pacientes son los que más se van a beneficiar, más les tenemos que ofrecer el tratamiento. Pues en Castilla y León, una vez superado el escollo de que nos pedían la biopsia, el diagnóstico invasivo, que bueno, pues fue como, nos llevamos todas las manos a la cabeza porque rayaba incluso el tema ético de cómo aceptándose un diagnóstico no invasivo se lo vas a exigir hacer una biopsia endomiocárdica para poder poner tratamiento. Nosotros ahora vamos cumpliendo seguimos los criterios que se han puesto desde el Ministerio, que son los que se han adaptado en SACIL, excluyendo lo de la biopsia endomiocárdica, y estamos también un poco luchando con el tema de la FEBI, que nos dieron de entrada los márgenes que se consideran FEBI normal por las técnicas de imagen, y bueno, pues estamos un poco luchando para que sea simplemente el criterio de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, intermedia, y no mirar tanto el número de la FEBI. ¿Y crees que tienen que tener insuficiencia cardíaca, es decir, clínica? Estoy de acuerdo con Javier, que si ya la has diagnosticado y aunque no llega al nivel de NT-proBNP, probablemente se beneficien y bueno, pues quizás sean casos que haya que individualizar y luchar con la farmacia. Pero bueno, todos los demás al menos nosotros ya estamos en marcha y ya los estamos poniendo. ¿Y Jesús, cómo estáis en ese scan? Bueno, nosotros en Ciudad Real lo que hemos hecho es vehiculizar la prescripción de tafamidis mediante el protocolo que teníamos ya vigente de amiloidosis. Con lo cual ha sido sencillo porque una vez que la Comisión de Farmacia ha dado el visto bueno, evitamos individualizar tratamientos y protocolarizarlo. Dado el perfil de paciente y lo habitual que es ver pacientes con edad avanzada y situaciones de comorbilidad o fragilidad, lo que hemos hecho es incluir en esa valoración previa al tratamiento en pacientes mayores una valoración geriátrica. Hacemos un Bartel, que lo hace nuestra enfermera, y si el Bartel está por debajo de 60, los derivamos a geriatría y vemos un poco si merece la pena o no iniciar el tratamiento. Esto un poco como novedad a lo que han comentado mis compañeros, con lo que estoy de acuerdo. Yo me salgo de mi papel de moderador, segundo, y os digo que en Navarra estamos muy parecidos a vosotros, también hemos incorporado el Bartel y también estamos luchando porque entre los pacientes con FEBI también algo más deprimida de lo que se pide. Vale, y Xavi, ¿qué resultados crees que podemos esperar en los pacientes que reciben tafamidis? Disminución de la mortalidad e ingresos por insuficiencia cardíaca. Yo creo que eso es bastante evidente en base a los resultados encontrados con la TRAC. Yo luego, sinceramente, no pienso que estos pacientes vayan a mejorar su situación funcional, ¿no? Lo que van a hacer es parar la progresión de la enfermedad, ¿no? No es como poner una TAVI y que el paciente te dice al día siguiente, me encuentro mucho mejor, ¿no?
Pero en estos pacientes es mucho parar la progresión, y si lo has cogido en un estadio bastante precoz o en un estadio donde todavía el paciente, la supervivencia del paciente es más allá de años, pues yo creo que vamos a aumentar la supervivencia en estos pacientes. Y ahí es donde tú entras con lo que me has dicho antes, ¿no? Intentar tratar incluso los pacientes que tienen menos síntomas o están asintomáticos desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca. Eso es. Vamos a ir más allá del tafamidis. Además del tafamidis y los estabilizadores, también hay otras terapéuticas en desarrollo que van a salir, esperemos que antes que después. Y te voy a preguntar a ti, María, como especialista que se formó en uno de los grandes referentes de la terapia en amiloidosis, como es el Hospital Puerta de Hierro, ¿sabes algo de este tema? ¿Qué futuro nos espera? Bueno, pues realmente hay muchos fármacos que se están desarrollando que actúan a distintos niveles del proceso de formación del amiloide. Aunque ahora mismo el único aprobado para la indicación de cardiopatía amiloidótica es el tafamidis como estabilizador, digamos, pues tenemos, se están investigando otros. Tenemos ya aprobados para las formas hereditarias y como polineuropatía, fármacos que inhiben la producción a nivel hepático y que también han demostrado beneficio a nivel cardíaco, aunque no con endpoints tan fuertes como en el caso del tafamidis. Y tenemos que esperar pues, ensayos también en este grupo de fármacos, de inhibidores de la producción a nivel hepático, y sobre todo hay también como mucha esperanza, por decirlo así, porque claro, estos fármacos no actúan ya en las fases avanzadas o donde hay mucho depósito creado. Entonces también se está investigando en fármacos, concretamente anticuerpos monoclonales, que eliminan los depósitos de amiloide. Y de hecho pues se presentó en este año en el Congreso de Insuficiencia Cardíaca Europeo la fase 1 de uno de estos anticuerpos monoclonales, que aunque al ser un fase 1 es tamaño muestral pequeñito y el objetivo es sobre todo comprobar seguridad y posología, pues las imágenes son espectaculares de los hallazgos preliminares, de cómo se va lavando la captación de la gammagrafía y cómo va mejorando el volumen extracelular en la resonancia. Entonces, bueno, pues esto ya son los fármacos que se van a empezar la fase 3. Y bueno, pues somos muchos los centros que vamos a participar y tenemos mucha esperanza también, porque bueno, pues hay que abordar al amiloide por todas sus vías. Siendo optimista, el futuro podría ser eliminar la síntesis, la producción, luego estabilizarlo con el tafamidis y en un tercer tiempo quitar el amiloide, ¿no? Eso sería lo mejor para nuestros pacientes, pienso yo. Pero eso yo creo que va a costar que sea una realidad. Bueno, ese es un futuro bastante bueno. Y una cosa del presente, un apunte que lo he dejado pasar antes, pero creo que me gustaría volver a él. Ha hablado Jesús antes del sacubitril/valsartán, del betabloqueante. Bueno, si es secreto parece que no hay dudas, ¿no? Pero estos dos fármacos, vosotros dos, Xavi y María, ¿los utilizáis? Nosotros el betabloqueante no. De hecho, en algunas pruebas de esfuerzo con consumo que hemos hecho a estos pacientes vemos que tienen una escasa taquicardización, ¿no? Incluso sin betabloqueante, porque bueno, yo creo que probablemente porque la amiloidosis también afecta el sistema de conducción, y muchas veces vemos que algunos pacientes al menos no llegan a taquicardizarse. En ese sentido, los betabloqueantes podrían ser incluso empeorar un poquito la sintomatología, pero no todos son así, evidentemente. Hay pacientes que están en FA más o menos rápida y en esos casos sí que utilizamos betabloqueantes. Yo creo que no hay una respuesta sistemática o un sí o un no. Hay que valorar cada paciente, hay que valorar cómo está y en ese sentido utilizar o no los betabloqueantes. Toca individualizar. El ejemplo de la FA rápida, pues al final, si el paciente no es de los que tiene ortostatismo y tiene una tensión aceptable y tal, pues lo titulas muy a poquito, le das revisión cercana para ver cómo va, incluso te guías también por el Holter y puedes intentar el betabloqueante. Probablemente sean pacientes que están en fases de amiloidosis todavía inicial. Los de fase más avanzada pues va a ser muy difícil que lo toleren. Sí, es que esto aproxima, o sea, se parece mucho al estudio que hizo el Clínico Valencia, ¿no? En la preservada, hablando del cronotropismo en preservada y la utilización de betabloqueantes. Yo creo que es lo que habéis dicho todos, que quizá no sean incluso malos. Sí. Y en cuanto al sacubitril/valsartán, ¿vuestra experiencia era buena? Sí, nosotros en las formas de transtiretina senil, un paciente hipertenso, normotenso y que la función renal se mantiene, pues lo hemos utilizado. Es cierto que según va progresando la enfermedad tienes que reducir dosis e incluso quitarlo en estadios avanzados, pero bueno, si necesitas un fármaco, sobre todo si es hipertenso o el paciente lo tolera, yo creo que hay que darle una oportunidad. Creo que ahora va a empezar probablemente algún ensayo para verlo, pero creo que puede tener su cabida en algunos pacientes.
¿Y lo hacéis independientemente de la FEBI? Sí, la verdad es que en ese contexto yo creo que no individualizamos tanto con respecto al valor de la FEBI. Os quería preguntar a María y a Jesús. Yo creo que en la forma wild type, al no tener tanta disautonomía y tampoco tienen tanta hipotensión. Esa es al menos mi experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que tanto el beta bloqueante, si lo necesita por una FA rápida, o sacubitril o valsartán por si tiene disfunción, yo creo que normalmente lo toleran bien. En cambio, las formas hereditarias sí que tienen más disautonomía, más hipotensión, ortostatismo. Esos pacientes yo creo que es cuando los beta bloqueantes y los ARNIs son los que peor se toleran. Sí, yo también tengo esa sensación. Sí. Y nos queda un tratamiento que nunca hablamos en la insuficiencia cardíaca, la espironolactona de prerenona, que además sus estudios en FEBI preservada son, por decirlo así mal y pronto, pero son los mejores dentro de la insuficiencia cardíaca, quitando los secretos, por supuesto. ¿Qué pensáis? Bueno, yo sé que los empleo sobre todo en insuficiencia cardíaca de predominio derecho, vigilando la creatinina, el potasio y la tensión, lo utilizo, y la combinación de diurético de asa con espironolactona a dosis medias o altas te puede ayudar mucho para mejorar la sintomatología en el fallo más derecho, ¿no? Tal cual. Sí, igualmente. Sí. Me gusta que haya quórum aquí. Se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias a los tres, a María, a Jesús y a Xavi, por haber sacado un ratito y acercarse a la Casa de Corazón de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Pfizer. Gonzalo, pues no tenemos tiempo para más. Ha sido un programa muy completo e imagino que te llevas bastantes mensajes claros que puedes tener en cuenta en tu día a día en la clínica. A mí estos podcasts me encantan, aprendo un montón, me lo paso bien. Hemos repasado desde la prevalencia, hemos repasado el tratamiento, incluso qué es lo que esperamos en un futuro. Lo ha dicho muy bien Xavi al final. Bueno, a mí yo salgo aquí con la impresión de haber aprendido muchísimo y de gente muy puesta en el tema. Pues gracias por prepararlo para los oyentes de Cardio Podcast también. Después de escuchar este episodio ya sabéis que podéis encontrar muchos otros debates interesantes en nuestra playlist, que está disponible en Spotify, en iVoox y también en secardiología.es con la bibliografía apuntada. Hasta el próximo episodio. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.